Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. También fue excomisionado de la prevención y control de la influenza. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Oscar. Gusto de estar con tu auditorio. Bueno, se ha señalado que este viernes se alcanzaría el pico de contagios, es decir, el mayor número de decesos, de contagios, para posteriormente este concepto de aplanar la curva. ¿Usted lo ve así, doctor? Mira, eso no se puede decir de manera prospectiva, se puede proyectar y eso es en efecto una proyección, pero saber si ya se logró eso solamente se va a poder decir cuando después de 2 semanas ya veamos que los números no están de subida en promedio. Desde luego pueden bajar un día, subir otro, pero en promedio, si ya se acható, digamos, el crecimiento. A mí me da la impresión de que todavía nos falta, pero insisto, eso tendremos que esperar un poco más para poder decirlo con precisión. Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, el día de ayer se alcanzó el mayor número de fallecimientos por COVID-19, 257 registrados en 24 horas, y también el mayor número de contagios, 1982. ¿Quiere decir esto que vamos a continuar todavía días más con esto alto nivel de fallecimientos? Sí, mira, una vez que se llega al pico máximo, ese nivel se sostiene por varias semanas. No es algo que inmediatamente empiece a reducirse. Particularmente en un país tan amplio como México, con tantas regiones diferentes, algunas entran más despacio que otras, y entonces esa meseta no es la misma en toda la República, ni va a entrar, ni va a salir al mismo tiempo en toda la República. Entonces, sí, no esperemos que inmediatamente ya empiece a bajar y que veamos la luz al final del túnel y salgamos en 2 o 3 semanas. Todavía falta para eso. Es decir, tenemos que acostumbrarnos días más, quizás semanas, a esta cifra de más de 200 muertos diarios en México por COVID-19. Entiendo cuando usted nos habla de que en las zonas geográficas es distinto en cada zona. Por ejemplo, se podría pensar que Tijuana y Mexicali están más vinculados con la curva de California en Estados Unidos, que la Ciudad de México tiene un comportamiento distinto y así distintas zonas del país. Así es, Pascal, porque cada zona va entrando en su propio momento. En efecto, las zonas fronterizas pueden estar más vinculadas con el desarrollo en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, vivo en León, Guanajuato, y yo soy infectólogo, y aquí estoy viendo pacientes, pero, digamos, uno un día, otro día. Tenemos lugar en los hospitales, las terapias intensivas todavía están tranquilas. En Guanajuato los hospitales COVID están trabajando con suficiencia. Eso qué bueno, pero también preocupa un poco, porque quiere decir que cuando queramos abrir, a lo mejor nosotros vamos a apenas estar entrando en lo que ya están entrando en otras ciudades. Cada región tendrá su propio paso, tanto para entrar como para salir. Sí, sin duda. Hablaba el subsecretario López-Gatell de Salud de un concepto que él definió como inmunidad de rebaño, en este caso de epidemias virales. Si nos puede platicar qué significa este concepto. Sí, que mira, cuando una persona se enferma y se alivia, ya queda inmune. Y si ya muchas personas se enfermaron y se aliviaron, digamos, ya una proporción mayor de la población ya no puede enfermarse porque ya se había enfermado. Y en el principio de las epidemias, esa proporción que es inmune, pues es de 0, porque nadie conocía el virus. Ajá. Y esa proporción va aumentando. Y eso hace que la entrada del virus vaya siendo cada vez más lenta porque va encontrando cada vez más gente inmune. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño, pero todavía nos falta para construir una inmunidad de rebaño. Yo creo que en México no tenemos todavía ni siquiera un 10% de inmunidad de rebaño, probablemente ni el 5%. Este virus ha mostrado que puede causar estragos, inclusive infectando a no más del 5 o el 10% de la población. Quiere decir que cuando se vaya a la primera ola, pues todavía faltará el 90% de las personas que no tengan anticuerpos. No hay que caer en pánico, hay que recordar que la gran mayoría de las personas no va a tener un problema serio, algunos ni siquiera lo van a notar. Esto es por la baja proporción de personas que se complican, nomás que es una baja proporción, pero de un gran número de personas, ¿verdad? Y eso es lo que satura los hospitales. Entonces, ahorita lo que se trata no es de que no nos enfermemos todos, porque eventualmente, si no hay vacuna, pues tendremos que enfermar la mayoría. Se trata de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, eso es todo. Quien ya, digamos, se ha enfermado de este virus está en el término de inmunidad de rebaño,
lo puede transmitir, aunque usted nos explica que esto será a futuro, este concepto de inmunidad de rebaño, pero ¿lo podrá transmitir aunque ya sea inmune al virus? Mira, en medicina todo puede ser y hay extremos, pero por lo que sabemos ya no transmite. De hecho, una vez que empiezas con síntomas y tú cuentas 2 semanas, ya no transmites el virus. De hecho, 10 días después de que empiezas los síntomas, ya la transmisión, aunque persista ahí el virus, ya prácticamente es de cero. Entonces, una persona que ya se curó ya no transmite el virus. Puede haber excepciones, puede ser que 1 o 2% de las personas mantengan el virus, pero eso no es lo común. Lo común es que esto deja inmunidad, no sabemos por cuánto tiempo, se supone que al menos 1 o 2 años, pero no sabemos, y que esas personas que ya se habían enfermado van a poder volver a trabajar y ya no van a infectar ni van a poder ser infectados tampoco. Cuando vemos el número de decesos a nivel mundial, por ejemplo, en Italia, en la etapa más crítica que creo, y en España ya ha pasado, se hablaba de 600 muertos al día. En Estados Unidos se está hablando en este momento de 2,000 muertos al día. En México estamos en una cifra de 250 promedio muertos al día. ¿Esto a qué se debe? ¿Tiene que ver, por ejemplo, algo la composición de la edad? Es decir, que en Italia, en Gran Bretaña, en España, haya mayor población de adultos mayores, que es el grupo más vulnerable por esta enfermedad. Sí, desde luego que hay varios factores. También se ha atribuido algo al clima, aunque una fracción es multifactorial. Pero también quiere decir muy probablemente que nosotros apenas vamos en ascenso, que todavía no llegamos a ese pico máximo y que las cifras verdaderas habremos de conocerlas, como decimos, en las semanas subsecuentes. Digamos que lo que puede jugar a favor de México es que tiene una población más joven en efecto y que eso puede explicar que nos esté tratando relativamente mejor el virus. Hasta ahora, la verdadera evolución la habremos de conocer en breve. Usted, como infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿recomienda o cuál es su punto de vista mantener todavía durante un tiempo prolongado la sana distancia, la cuarentena, el confinamiento, medidas como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social? Desde luego, lo que nos diga aquí la autoridad de salud, hasta que la autoridad de salud diga que ya sea relativamente seguro volver. Ahora, esa salida del confinamiento, de la cuarentena, no va a poder ser federal. A cada región va a tener que salir a su tiempo, van a tener que jugar ahí mucho los gobernadores, sus secretarios de salud, sus propios laboratorios, sus propias mediciones, porque puede ser que Ciudad de México, que digamos entró antes, puedan decir, a ver, vamos a ir bajando poco a poco, vamos a poder volver, y puede ser que en ese momento otros estados apenas estén entrando. Entonces eso no va a poder ya ser federal, eso se va a tener que regionalizar. Qué interesante los conceptos. Siempre es importante para un medio de comunicación hablar con los especialistas y difundir esto al público. Doctor Alejandro Macías, infectólogo, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, le agradezco mucho que haya platicado estos minutos con nosotros. Gracias por la oportunidad, un gusto estar con su auditorio. Muchas gracias, buenos días. Y ahí tenía usted los conceptos: a mantener la sana distancia, quedarse en casa y todas las medidas de sanidad pertinentes.